y está con nosotros Jano García. ¿Quién es Jano García? El director de Liberal, es economista, acaba de escribir El rebaño, es un libro que ha presentado en Madrid. ¿Cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica? Tiene una pinta espléndida, es de la esfera de los libros. Nos acompaña aquí en la casa. ¿Qué tal, Jano? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos. Bueno, vamos a ver, le tengo que preguntar varias cosas sobre el libro y varias sobre otras dudas que tengo yo a efectos de su capacidad de divulgación, que, por otra parte, lo atestigua sus cientos de miles de seguidores que tiene usted en las redes. El Banco Central Europeo ha dicho que la fiesta se empieza a acabar, ¿no? Como las luces de la discoteca, cuando la empiezan a encender todas, que dicen ya irse a casa, diciendo que va a comprar el año que viene menos deuda que lo que venía comprando hasta ahora. Eso es un aviso a navegantes. ¿Eso quiere decir que aquellos que confiaban en la barra libre ahora van a tener que ajustar sus cuentas, léase gobierno español? Sí, efectivamente. Bueno, lo que hemos estado viviendo estos últimos años, esas políticas de estímulo que llamábamos, evidentemente esto tiene que tener un fin, porque al fin y al cabo lo que está haciendo España, también otros países, pero principalmente España y el gobierno español, es presentar unos presupuestos que tienen déficit y tú el déficit lo tienes que sufragar de alguna manera. Es decir, el gasto que tienes al año, que es mayor que los ingresos, ¿qué es lo que hace el gobierno español? Bueno, pues emitimos deuda pública y así podemos pagar los gastos que tenemos. Claro, esto llega a un punto en el que el Banco Central Europeo, que ha sido nuestro paraguas en esta emisión de deuda pública constante que estamos haciendo, que pagamos muy poquitos intereses. Hay países, los países frugales, ¿no? Cuando nos decían, no, es que estos los países frugales, que son los países que han estado ahorrando en realidad, pues dicen, hombre, hasta cierto punto tenemos que pagar las deudas y esas políticas que se hacen por parte del gobierno español de crear una sociedad clientelar comprando a través de ayudas sociales constantemente, y esto pues obviamente tiene un fin, porque es imposible que pueda durar en el tiempo. O sea que sí, desde luego que es un aviso a navegantes. Claro, y luego además las cuentas que presentan tienen déficit, pero es que además están basadas en un cálculo de ingresos que a todas luces parece irreal, porque o así lo han advertido todos los demás, con lo cual es más déficit del que aseguran los presupuestos que puede tener, ¿no? Correcto. De hecho, nosotros en los presupuestos generales, cuando se presentaron, el gobierno estimaba una tasa de crecimiento del 9%. Ni siquiera el Banco de España, ni la OCDE, ni el Fondo Monetario Internacional, ningún organismo decía que ese crecimiento iba a ser real. Estamos en torno al 5,5. Hemos visto cómo las previsiones han ido bajando, luego ha habido alguna corrección, alguna subida de alguna décima. Entonces, realmente ya son unos presupuestos que nacen, como bien comentabas, con unas intenciones de recaudar una cantidad de dinero que no se va a recaudar. O sea que todavía es mayor el déficit que vamos a tener. Entonces, a partir de ahí solo hay dos opciones: es intentar presentar unas cuentas que cuadren, que los ingresos y los gastos estén acorde a la realidad. Lo que pasa es que esto, claro, supone esos recortes, cuando le achacaban tanto al gobierno Mariano Rajoy, esos perversos recortes que había realizado, que no fueron tales. Pues bueno, al fin y al cabo uno tiene que decir, hay dos opciones: o aumentas los ingresos o reduces el gasto. Subir más los impuestos en una sociedad que ya está castigada con unas políticas fiscales que algunos llaman impuestos, cuando en realidad lo que vemos que es un robo a mano armada. Los impuestos que pagan muchos ciudadanos, ya no tienes mucho margen. ¿Qué te queda? El gasto. Pero el gasto supone que esas ayudas que estás dando a la población tienen que recortarse, y claro, esto se traduce en votos. Al fin y al cabo, esto, digamos, puede ser un juego perverso que hay en el sistema democrático y el cortoplacismo, de ver quién se atreve a ajustar las cuentas, porque esto se ve traducido luego, evidentemente, en pérdida de votos. Una inflación o un IPC de noviembre del 5,5, inflación en un país profundamente endeudado, ¿qué supone? Bueno, realmente la cuestión de la deuda pública en una cuestión de la inflación no tiene mucho impacto. Es decir, uno puede tener mucha deuda pública. El caso de Japón es un ejemplo muy claro, que durante muchos años ha tenido, bueno, y sigue teniendo, un gran índice de deuda pública. De hecho, el 40% del presupuesto japonés se va destinado a pagar intereses de la deuda pública, y han tenido durante muchos años deflación, que es incluso más indeseable que la inflación. El problema de la inflación está en que es un impuesto indirecto, invisible, por decirlo de alguna manera, que no parece que no lo pueda fijar nadie, pero que en la práctica lo que supone es que los ciudadanos cada vez ven como su poder adquisitivo es menor. Lo que podías comprar antes con 100 euros, ahora ya no puedes.
Entonces, bueno, esto supone también un empobrecimiento de la población, especialmente la gente que tiene menos poder adquisitivo. Afecta a todos por igual, pero desde luego que una persona adinerada pues no lo va a notar tanto. En el libro, En el rebaño, hace años decir que eras parte del rebaño era muy parecido a un insulto, ¿no? No tienes pensamiento propio, bla, bla, bla. Para entender lo que quiere decirnos, lo principal es conocer un concepto, que es la alogocracia. ¿Cómo lo defines y qué es? Pues yo hablo de la alogocracia porque cuando uno analiza qué es lo que está ocurriendo en Occidente en los últimos años, lo que uno ve es que podríamos decir que estamos bajo la tiranía de los sentimientos. Hemos decidido aplastar y asesinar la razón, hemos decidido que el sentido común desaparezca en nuestras vidas, y a partir de ahí lo que surgen son gobiernos que son desprovistos de razón y de lógica, que actúan en función a buenas intenciones y que bajo ciertos adjetivos y ciertos conceptos como solidaridad, seguridad, bienestar, a través de esa política bonita que llaman algunos, no, vamos a hacer política bonita, pues se aplican una serie de medidas que ciertamente son nocivas, tanto a nivel social como a nivel económico, para los países occidentales. Entonces, bueno, el sistema logocrático básicamente consiste en vender buenas intenciones, pero en la práctica lo que supone son, desde luego, políticas tremendamente nocivas para los ciudadanos. Entonces, la vara de medir ya no es izquierda o derecha, es decir, se han quedado ancladas ante esta especie de nueva moralidad. Bueno, es que esto, cuando uno analiza qué es lo que ha ocurrido, lo que observa es que el socialismo, cuando cae el muro de Berlín en el 89, el fracaso del socialismo había sido tan estrepitoso, tan injustificable, tan indefendible, que a partir de ahí el sujeto político, que era el obrero, ya no les vale, porque además el obrero es un sujeto político que es variable. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ahora nosotros para reinventarnos? ¿Cómo podemos conseguir seguir en la lucha por el poder? Y ahí es donde sale un racimo de nuevos sujetos que son utilizados para dividir a la sociedad y que se utilizan, a fin de cuentas, como un arma ideológica. Esto lo hace la izquierda. El problema es que la derecha tradicional, lejos de combatirla, lo que ha hecho ha sido abonarse y aceptar todos estos nuevos dogmas que estamos teniendo en la actualidad. Yo hablo del feminismo, hablo de la cuestión del racismo, del cambio climático, de la igualdad, de la redistribución de la riqueza. Y sobre todo, al fin y al cabo, cuando uno ve el proceso, el final del camino es el mismo, que no deja de ser que necesitamos un Estado omnipresente y protector que venga a controlar nuestras vidas. ¿Quiénes han sido cooperadores necesarios en la instauración de esta tiranía de que te digan lo que es sostenible, lo que no, lo que es paritario, lo que no, esa especie de partitura de la que no puede salir? Las redes sociales, por ejemplo. Bueno, las redes sociales desde luego que han cambiado mucho la partida, ¿no? El tablero. Lo cierto es que aquí lo que hemos visto es que, como parece, todos al unísono, desde los grandes bancos, grandes empresas, la mayoría de los medios de comunicación, instituciones públicas, partidos políticos, lo que vemos es que influencers, todo lo que podamos imaginar en nuestro día a día que tiene influencia en el mensaje que recibe el ciudadano, todos compran al unísono estos dogmas. Yo hablo y pongo el ejemplo de Black Lives Matter, que me parece que es maravilloso, y es cuando nos dijeron que nos tenía que importar la vida de los negros, salió en tromba todo el mundo que estaba enormemente preocupado por lo que ocurría con los negros, y en cuanto nos dijeron, ya no importa la vida de los negros, hablen ustedes de otra cosa, porque ya hemos conseguido nuestro objetivo, entonces a partir de ahí la gente dejó de preocuparse. Entonces se observan estas campañas que son orquestadas y defendidas por todos los segmentos sociales. Esto es un poco la hegemonía cultural de la que hablaba Antonio Gramsci, que era un tipo brillante, más allá de que, por supuesto, yo, ideológicamente hablando, no estoy en su línea. Es el triunfo de esa hegemonía cultural, de cómo todos los segmentos sociales acaban comprando el relato, y al fin y al cabo lo que vemos es que desde el operario hasta el gran empresario defiende estos dogmas. Entonces, bueno, es un conjunto de, al fin y al cabo, donde reside el poder, que es ese, la hegemonía cultural. Ese conjunto es el que acaba instaurando estos dogmas y cooperando para que la sociedad los vaya aceptando. Por ejemplo, ahora, en función de esa tendencia única, pensamiento único, la igualdad por encima de todo y otras cosas más, han surgido, siempre las hubo seguramente, pero ahora son casi diríamos que totémicas, las masas de acoso, ¿no?, que crucifican públicamente a políticos. Hemos tenido el caso, ahora se revive lo de Rita Barberá, ¿no?,
o Camps, con 9 de las 10 causas sobreseídas, el acoso a un niño de 5 años en Canet de Mar, esto queda impune socialmente, ¿no? O hay valientes que se enfrentan a esa voz única. Muy poquitos, hay que decir que muy poquitos. El caso de Rita Barberá es un ejemplo clarísimo, es que la dejaron abandonada hasta su propio partido, ¿no? Es que ahora lo curioso es que no nos importa la verdad, sino que importa qué es lo que parece que sea verdad. Entonces, claro, ante estas campañas que se realizan contra ciertas personas, como el caso de Rita Barberá, entonces lo que vemos es que hay muy poquitos que dicen, venga, un momento, habrá que esperar si esta persona es inocente o es culpable. No, ahora la masa es la que primero te condena, primero te juzga y te acusa. 3 en 1. Entonces, claro, esto es realmente demoledor, porque al fin y al cabo lo que vemos es que estos ajusticiamientos sociales, que recuerdan mucho lo que ocurría en el pasado, ahora se hacen de forma virtual, pero estos linchamientos virtuales al fin y al cabo suponen no solo la muerte política, sino también social de muchas personas. Hablabas también de Francisco Camps, una persona que, oiga, le gustará más o menos, eso ya es una opinión subjetiva de cada uno, pero que no tiene ninguna sentencia condenatoria. Y sin embargo fue expulsado de la política y fue tratado como un apestado durante muchísimos años. Entonces, bueno, esta también nueva política que vino a decirnos que cualquier persona que estuviese investigada, a partir de ahí ya se le presuponía, no la inocencia, que es lo que debe ser, sino una culpabilidad. Es decir, no tienes que demostrar no tienen que demostrar si es culpable, no, tienes que demostrar tú que eres inocente. Claro, es una perversión absoluta de lo que debería ser la justicia. Entonces, bueno, estas masas de acoso, estas capillas hipermoralistas que están entregadas a las nuevas campañas, a los nuevos dogmas, lo que hacen es crucificar a personas que luego se demuestra que son inocentes, pero eso sí, nadie pide perdón y, como dice la frase típica, el daño ya está hecho. Entonces, bueno, es realmente preocupante. Jano García, en este libro El rebaño introduces un concepto inquietante que es la democracia totalitaria. Eso ya da para un libro en sí mismo, ¿no? Háblame de eso. De hecho, la idea original era hacer un libro solo de ese concepto, pero es que, bueno, al final yo creo que es importante tocar los dogmas. Pues bueno, la democracia totalitaria, muchas veces cuando hablamos de democracia, y lo que tenemos que tener en cuenta es que hay veces que nos dicen, no, es que es lo que ha votado el pueblo, ya, pero no, el pueblo siempre tiene razón. A lo largo de la historia hay muchos ejemplos, de hecho desde el principio los clásicos griegos ya se quedaron horrorizados con la cuestión esta de la democracia, porque al fin y al cabo dicen, bueno, es que esto no es que el poder lo tenga el pueblo, sino que esto es el triunfo de la demagogia. El que realiza mayor nivel de demagogia es el que acaba aceptando, acaba ganando las elecciones. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de democracia hay que tener en cuenta que no porque el pueblo haya votado a favor de una idea, esa idea es justa. Lo principal y lo importante es que la minoría sea respetada. Y esto es un cambio que hemos sufrido en Occidente en los últimos años de forma radical. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el gran triunfo de Occidente consistía en que la minoría siempre iba a estar defendida a pesar de que una mayoría pensase A y ellos pensasen B. Sin embargo, ahora no. Ahora vemos que bajo el rodillo de lo ha votado el pueblo, voy a aplastar al contrario y al distinto. Entonces, al fin y al cabo, podemos endulzar estas medidas totalitarias bajo el concepto de la democracia. En los países hispanoamericanos, en los últimos años, lo hemos visto, como a través de la democracia se ha obtenido el poder por parte de tiranos, y nosotros en Occidente, a principios del siglo XX, lo vivimos. El ejemplo más claro de esto sería el triunfo del nazismo, que ganó a través de las urnas el poder. Pero no por ello podemos justificar que las leyes de Nuremberg fuesen justas porque la había votado el pueblo. Entonces, bueno, la cuestión de la democracia, que obviamente está muy bien, lo que nos tiene que también llevar a pensar es que no es esa panacea en la que las libertades y los derechos de los ciudadanos están garantizados, porque a través de las urnas se puede votar en contra de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Los capítulos del libro hablan mucho de todo, ¿no? El feminismo, el gran caballo de Troya, con premio, la apocalipsis que nunca llega, el cambio climático, la indeseable igualdad, la democracia totalitaria. Hay uno que se llama El ojo que todo lo ve, bueno, y el nuevo hogar de los subversivos. ¿No temes que tu libro lleve al pesimismo, a sentirse impotente ante tanta maquinaria? No, yo creo que al contrario. O sea, yo creo que cuando uno es consciente de lo que está viviendo, una radiografía, por decirlo de alguna manera, de nuestros tiempos, de cómo hemos llegado hasta aquí, y uno es consciente del nivel de manipulación al que está sometido constantemente, y sobre todo es consciente de la falta de ejercicio de pensamiento propio, de reflexión, de decir, oye, un momento, vamos a ver
qué es lo que me están contando, voy a comprobarlo con datos y con hechos. Yo creo que es un libro que puede ayudar mucho a eso, ¿no? A decir, bueno, voy a ver si lo que estoy pensando realmente es cierto o por el contrario no lo es. Y estoy creando y forjando una forma de ver el mundo, una forma de opinar, una forma de juzgar al distinto en función de una serie de cuestiones que no son reales. Entonces, bueno, yo creo que es un libro, y sobre todo que es un libro con cierto optimismo, de que cada vez la gente está más cansada, yo por lo menos así lo percibo, de que estos debates prohibidos que nos han estado instaurando, de estos pensamientos únicos que tenemos que aceptar, cada vez hay más gente que está un poco cansada de que le digan un grupito de hipermoralistas qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que tienes que decir, qué es lo que no puedes decir, cómo tienes que hablar, incluso ahora qué es lo que tienes que comer. Es que estamos en esto. Entonces yo no diría que es pesimista, sino que es, oiga, hemos llegado hasta aquí, un nivel de degradación moral que es muy preocupante. A partir de ahí vamos a perder ese miedo que ha sido uno de los grandes aliados para que se imponga este sistema, la cobardía del miedo de el qué dirán. Cuando perdamos eso, desde luego que una vez uno está del lado de la razón, está del lado de la búsqueda de la verdad y de la libertad, es imposible que este sistema no acabe colapsando y que vuelva a florecer esa Occidente en la que se valoraba el individuo, se valoraba el trabajo, se valoraba la solidaridad bien entendida, no la solidaridad impuesta. Es decir, oiga, no, yo no necesito que venga usted, Estado protector, y me diga, yo le voy a cuidar mejor que usted a usted mismo, y a partir de ahí recuperar nuestra libertad que hemos perdido en los últimos años de una forma realmente muy preocupante, sobre todo a través de la pandemia. En los últimos 2 años lo que estamos viviendo es algo que, en fin, deberíamos replantearnos hacia dónde está yendo Occidente. Es Jano García, economista, director de Liberal, ha escrito El rebaño, cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Jano, un fuerte abrazo, mi máxima admiración. Muchísimas gracias, don Carlos, un abrazo.